era invisibilizado, no solo en los marcos académicos, en los estudios del peronismo, estamos en la red de estudios del peronismo, con Juliano Tanlandi, Pablo Hernández y demás, en distintos ámbitos que a veces vamos y se debate sobre el tema y siempre está invisibilizado, oculto, puesto debajo de una piedra. Cuento mi experiencia de inicio de militancia, que vale la pena, porque es mía, vale la pena porque es mía. Empecé a militar en el PJ de Lomas de Zamora, al poco de recibirme de ciencia política, peleada entre dos compañeros, que después yo milito con ellos, ¿no? Entonces, más chiquito yo, ¿no? Y había un compañero, se peleaban, no entendí nunca por qué. Sí me quedó grabado, y eso eran los primeros días que empezaba a militar ahí en el PJ, cállate que vos sos del CDO. O sea que ya con eso, después le contestó cállate zurda, ¿no? Digamos, completemos la frase. Pero a mí me quedó, digo, ¿cómo inhabilita la palabra del otro simplemente con decir CDO? Que era como el hecho maldito para los que recién se ingresaban a la militancia del peronismo en el siglo pasado y que nadie te explicaba por qué o cuál era el problema que tenía. Mi jefe político, que era de Guardia de Hierro, entonces, bueno, me conectaba más que nada con aquellos compañeros que habían estado en guardia. Y nos contaba siempre una anécdota. Dice, nosotros, los de guardia en los 80, uniformados, la élite del peronismo, concientizados, íbamos a un acto, éramos mil. Y descubrimos que había unos del CDO que eran 100 y nos tapaban las pintadas. Entonces nosotros, bravos, concientizados, organizados y que éramos mucho más, lo vamos a enfrentar. Nos cagaron a golpe, decían eso. Y él me lo decía, pero el tipo nos hicimos amigos. E invita, cuando empezaba a militar, a un compañero, que lo citás, Alarcón, que estaba, en ese momento estaba en el sindicato de empleados... Daniel, Alarcón, el Fara. Municipales de La Matanza. El Fara. Entonces él viene, charlamos, cuenta la misma anécdota del lado de él, ¿no? Que dijo, sí, la verdad, se nos vinieron al humo, que lo reventamos, pero después nos quedamos de amigos, porque una cosa es una cosa, otra cosa es otra cosa. Y esta la cuento, políticamente es incorrecta, pero acá me la van a entender. Entonces él nos contaba, dice, sí, bueno, las inicios del comando, ya en la democracia, ahora que estamos en los 40 años, bueno, tuvimos que adaptarnos a algunas cosas. Entonces estábamos ahí con los muchachos, con Brito Lima, y él nos contaba eso, siempre me quedó grabado. Y dice, bueno, vayan a hacer las pintadas, vayan a ver que no nos pinten, qué sé yo, ojo, cuando encuentran algún trosco, alguna cosa, estamos en el inicio de la democracia, ¿sí? Como diciendo, hay que tener cuidado. Entonces lo llaman por teléfono, hago el gesto de él, y dice, no, compañeros, encontramos unos troscos, nos taparon una cosa. No les hicieron nada, ¿no? Lo primero que dicen, no les hicieron nada. No, nos dijeron que no nos hagamos nada, no les hicimos nada. Eso sí, los dejamos jugando al yo-yo. ¿Cómo al yo-yo? Claro, los saltamos de un puente, iban, subían, bajaban, pero nadie les hizo nada. Entonces, esto se lo comenta él a Brito Lima y dice, bueno, los muchachos entendieron, no había que hacerles nada. Estaba bien. Yo lo escuché y me parecía re simpático, otros quedaron horrorizados. Pero bueno, tenía que ver con las lógicas de militancia, donde se entendía algunas cuestiones, ¿no? Que sin llegar a hechos de violencia grave y demás, se daban dentro del marco del peronismo o de la militancia en general. A mí cuando empiezo a acercarme al CDO, por lo menos para conectarme con aquellos compañeros que eran del CDO y que muchos están testimoniados en el libro de Coco, los primeros fueron Pedro y Andrés Bevilacqua. Ellos me empezaron a contar otra versión del CDO. Me lo acuerdo Andrés, que era diputado provincial, me decía, no, pero nosotros veíamos la batalla de Argelia, debatíamos, nos dicen que éramos cadeneros, que siempre, ¿no? Y no es verdad, nos defendíamos, que es otra cosa, pero siempre quedó ese estigma, que nosotros nos capacitábamos, teníamos publicación. Y dice, ¿qué tiene las publicaciones? Pregúntale al Mono Torreta. Efectivamente, cuando tuve que hacer una actividad en Sutecba,
me encontré con Moro. Y la verdad era, viste, como un faro de peronismo. Y acercándome a ellos, acercándome un poco, después cuando lo conozco, uno empieza a ver que hay otra historia, y yo no entendía por qué no se visibilizaba, por qué había tantos libros de la tendencia, algo que cuenta el compañero Zurra en el libro que está presentando, por qué no solo la publicación de tantos libros de la tendencia, por qué hegemoniza el relato de la tendencia, lo que fueron los 60, los 70, y quedan invisibilizados, insisto con el término, escondidos los distintos agrupamientos del peronismo, en particular el CDO. ¿Qué me contesta este libro? Hay una frase que a mí me gustó cuando define al CDO como con base juvenil y extracción proletaria. Yo creo que ese es un punto enorme para poder empezar a adentrarnos en lo que fue el CDO. También este libro lo que nos plantea es cuándo surge, en qué contexto, quiénes son los primeros en organizarlo. Obviamente que la figura de Brito Lima tiene peso propio. De hecho, los primeros acercamientos dentro del campo intelectual a empezar a ver la historia del CDO es a través de los testimonios de Brito Lima, que está el compañero, uno de los que tomó el testimonio de Brito Lima, ¿no? Lo presentaba en un congreso, que te peleaste, ¿no? En un congreso de historia del peronismo, sí. Pero fuiste muy bien ponderado por Melo Pirro, bueno, investigador, Martín Lucero, y candidato a consejero escolar, que ya estás entrando, que es lo más importante también. Entonces con Martín, que nos conocemos varios congresos de historia, él, bueno, defiende la parada de haber tomado testimonio a Brito Lima para un sector de los que nosotros nos reunimos, un maldito, ¿no? Dentro del peronismo. Sin embargo, empezó a acercar otro testimonio, otra ponencia, otra manera de ver el peronismo. ¿Cómo se desarrolló? ¿Se disolvió? Que es una pregunta que queda ahí latente. ¿Está, no está? Ahí dice que no. Claro, ¿cuándo tiene esto fin? Si es que tiene. Si es que tiene. Es distinto. Claro. Por ejemplo, en el caso de Guardia de Hierro hay como una autodisolución casi religiosa que hace el gallego Álvarez invocando. Acá no. Acá, pero eso lo dejo que lo cuente el Coco. Sobre todo no solo por Brito Lima, sino por los militantes. O sea, lo que vos decís lo dicen todos. Entonces, no se disuelve. Está. Exactamente. Me gusta una frase del Coco Zurra donde dice que la manera de incorporarse los cuadros del CDO o desarrollarse los cuadros del CDO es que no llegaron al peronismo de forma libresca, sino desde el universo concreto de las cosas. Muy buenas frases, escribe bien el Coco, eso seguro. Quiere decir que hay más una acción. Ahí, en esa acción se da la praxis. En esa acción se reflexiona sobre qué es ser peronista al respecto. Y tiene un tema, digamos, el CDO es uno de los pocos reductos donde en ese momento y hasta ahora, disculpen la frase, no se hizo un negacionismo sistemático como hizo el kirchnerismo de la figura de Isabel. ¿No? Digamos, el CDO la ha reivindicado esencialmente. Ahí está el compañero Maceri que hizo la biografía sobre Isabel Perón, también un hecho maldito, parece que no tuvimos presidenta, nosotros, ¿no? En el 74 y el 76, y sin embargo, frente a las últimas décadas que se la corrió de la escena, hay una idea de dialogar con ella, de ponderar su acción. Gracias. Y si hay un reducto doctrinario donde siempre se la ha reivindicado, justamente es el CDO. Así que la idea es primero darme un gusto de presentar un libro del compañero Zurra. Es también un gusto estar con Aníbal Torreta, que hemos desarrollado actividades en Subteco bastantes, de capacitación, una muestra sobre vista, algo más laboroso, pero que
se pudo acercar a todos los compañeros y compañeras del sindicato y sobre todo poner en la palestra este trabajo de investigación que es uno de los primeros, está ahí en Tanda, que surgió ahí nomás con otro académico de Noday, pero ustedes piensen que con la importancia que tiene el CDO, sin embargo recién en el 2023 se editan 2 trabajos. Uno desde la entraña, pero esto, que sea de la entraña no es chupamedias. Es un libro que también polemiza con algunas cuestiones. Es un libro que no es meramente laudatorio, sino que también plantea algunas cuestiones, sobre todo de muchos testimonios, de muchos compañeros, compañeras, que se hacen preguntas sobre qué nos pasó en el peronismo y demás. Sobre todo, cuál fue el destino de aquella organización de cuadros que ganó la calle para siempre del peronismo, que fue una de las más numerosas, que se mantuvo en el tiempo y que sin embargo en las jóvenes generaciones del peronismo, del campo nacional, parece no solo que no se conoce, sino que encima se la corre como si tuviésemos vergüenza. Esto ha pasado con muchas organizaciones dentro del peronismo, que no son de la tendencia, y estoy convencido que el libro del compañero Zurra lo que hace es no solo poner en valor, sino poner en palabras, en escritos, cada uno y cada una de sus voces, de su orgullo, de su grito de decir yo soy del CDO, yo soy peronista, no tengo por qué esconderme, no tengo por qué bajar la mirada, porque si hay algo que caracterizó al CDO es estar siempre con la cabeza en alto. Así que este libro creo que lo que hace es un buen trabajo académico, un buen trabajo de investigación, pero sobre todo pone a cada uno de sus corazones al frente, al resto, sobre todo a los más jóvenes, para decir, sí, soy esto, yo fui joven, yo soy joven, seguiré siendo joven, porque sigo a Perón, sigo a Eva, sigo a Isabel, sigo a José Ignacio Rucci, justamente a pocos días de cumplirse 50 años del magnicidio que nos privó del heredero de Perón, y que leía simplemente esto, leía la biografía de Abal Medina, justamente está el compañero que mucho tuvo que ver con la biografía de Juan Manuel Abal Medina, y con respecto a Rucci, Abal Medina, adelante, bueno, le están comprando todo, así que no puedo adelantar eso. En un momento Abal Medina, al enterarse, como secretario general del movimiento, lo va a ver a Perón. Perón le dice, lo mataron, me mataron un hijo, y a renglón seguido dice, me dicen del gobierno de la provincia de Buenos Aires que fueron los montoneros nuevos, los de Quieto, o sea, la facción de FARC que se incorpora dentro del montonero. Para mí, una novedad al tenerlo en el primer momento, porque Perón lo sabía. Perón en ese mismo día sabía quién fueron los asesinos de José Ignacio Rucci. Parece que 50 años después, parece que no lo podemos decir. Parece que 50 años los que defendieron a Perón, a Eva y Isabel, no pueden hablar. Bueno, este libro los hace hablar a todos. Este libro los hace sentir a todos. Y lo más importante, este libro, a través de las palabras, el escrito de Coco, los representa a todos ustedes. Así que bienvenido para las jóvenes generaciones este texto. Felicitaciones, Coco. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer estar en esta casa para nosotros los peronistas es un orgullo. Los peronistas y los compañeros de comando somos rosistas porque somos peronistas. Así que es un honor estar en esta institución. Agradecerle a Coco, a Pablo la invitación, pero a Coco haber escrito el libro, haber escrito este libro.
Agradecer la presencia de muchos compañeros de comando de organización, de muchos compañeros como el profe que está por ahí, como digo los que no son del histórico de comando, compañeros municipales que han estado en el comando, que están por ahí también, más jóvenes que la generación de mi viejo, por ejemplo. Yo lo que voy a decir, el libro lo dice todo. Yo quizá vaya a hablar sin muchas precisiones, más con el corazón de haber vivido con mi viejo. Le pregunté a Huito Viqueira anoche, ¿qué pensás que no se debería dejar de decir? Me dice, no, dice, ponete en la piel de tu viejo y hablar. Compañero que hoy está en Cacamar. Yo voy a tratar de hacer eso, pero no quiero que se me escapen algunas cosas. Yo voy a decir algo que se dice cada vez que se presenta un libro. El libro de Coco es un libro necesario. Vieron que todos dicen eso cuando presentan un libro. En este caso era un libro necesario. Como dijo Pablo, de comando no se escribió, y cuando se escribió se mintió y se denostó. Y este libro tiene dos características que a mí me maravillaron. La primera, porque está bien documentado. Y está documentado, los profesores de historia, corríjame si me equivoco, desde el documento escrito y desde la tradición oral de los que viven, que son las dos fuentes fundamentales de cualquier historia. Pero cuando hay una cosa de la tradición oral, está la documentación. Y entonces, yo vi que cuando mi viejo, Negro Oro y Cristo de chiquito me hablaban, no mentían, está todo acá. Eran héroes. Eran héroes. Los que están acá y los que no están y los que nos miran, eran héroes. El compañero Alberto Brito Lima logró juntar toda esa cuestión que andaba dando vuelta por ahí, como me dijo una vez el Rusito Florentín, cuando los aburra me dicen y no hablo más. Me dijo el Rusito Florentín, cuando nosotros éramos jóvenes, en las barriadas humildes, o te hacías delincuente o te hacías de la resistencia peronista. Nosotros elegimos ser de la resistencia peronista. Eso es el comando. Y además era necesario este libro, porque alguien tenía que hacer un homenaje a los que lucharon por el retorno incondicional de Perón a la patria. Y lo hizo Coco. Yo había soñado muchas veces con ser Coco. Y cuando lo hizo yo le dije gracias, te lo dije. Y le puse a disposición las cosas que tengo. A ver, le voy a dar una sorpresa. Entonces por eso era necesario. Porque estos muchachos, muchos están acá. No voy a hablar de otras organizaciones. Si hay compañeros de otras organizaciones, no tomen a mal lo que yo diga del comando, porque no quiere decir que otras organizaciones no dieron todo. Pero yo voy a hablar del comando. Estos muchachos dieron todo por el retorno incondicional de Perón a la patria. Y de Perón en primera persona, del Perón, de Perón. Los muchachos conceptualmente son justicialistas, somos justicialistas, pero espiritualmente somos peronistas. Y esto lo hablaba Alberto Brito Lima y mi hijo también, el otro permanente. Nosotros somos peronistas, nada sin Perón. Y por eso era necesario este homenaje a estos peronistas, ¿no? Las precisiones están en el libro, ¿no? Como decía Pablo, se trató de esconder al comando. Se lo trató de esconder como lo que fueron y como un pensamiento intelectual muy fino que tenía el comando conceptualmente. No eran cadeneros los compañeros, eran cuadros. Cada tanto hay que pegar un cadenazo. Pero esa era una consecuencia, no era el fundamento de ser. Como si otros sectores del peronismo usaban la violencia como metodología. No así el comando de organización. No voy a hacer juicio de otras organizaciones. Los muchachos del comando, vos lo decís en tu libro, pero yo lo voy a repetir. Eran aquellos pibes que habían recibido el amor en forma material en el primer gobierno peronista.
Esos pibes que las mamás los dormían cantando la marcha peronista. Esos pibes que recibieron la primer pelota, que se les construyó la primera escuela digna en su barriada, que recibieron la primer muñeca, que vieron a su mamá coser en la máquina de coser que le daba Evita. Esos pibes fueron el comando de organización. No nacieron ni de las universidades, ni vinieron al peronismo, que bienvenidos sean, de otras experiencias políticas, de izquierda, de derecha. Estos nacieron peronistas. El comando de organización eran los pibes de las barriadas humildes del sur de la capital, del conurbano bonaerense, de los grandes conglomerados de Rosario, de Córdoba, de La Pampa. Eran esos que habían recibido el amor del Perón a través de su madre o de su padre, que vieron a su padre tener por primera vez un laburo fijo y digno, que conocieron el mar con Perón. Acá hay muchos de ellos. Si no es así, que me lo digan. Fueron los privilegiados de Evita y de Perón, pero con un agregado, porque privilegiados de Evita y de Perón fueron todos los argentinos. Estos no se olvidaron. Y eso lo agrego y con mayúsculas. No se olvidaron. Porque es verdad la praxis del comando, pero la praxis del comando estaba basada, y Alberto Rito Lima lo decía siempre, en la doctrina del amor, de ese amor que recibieron. Y cuando uno recibe amor, está dispuesto a darlo todo, incluso la vida. Y estos muchachos dieron la vida. Algunos en el acto heroico, como Gallardo, como Gatica, como tantos otros. Y otros en el día a día, dejando todos los días girones de su vida como lo dejó Evita. Y lo siguen dando porque están acá hoy, con lluvia, con frío. Caído el benefactor en manos de los dictadores del 55, estos jóvenes se sumaron rápidamente a la lucha de distintos, porque no existía el comando de organización. Vuelvo a repetir, los datos históricos están en el libro, pero se empieza a conformar una mesa de juventud peronista, una mesa ejecutiva cuya secretaría de organización la había agarrado Alberto y los muchachos que estaban con Alberto. Ahí había muchos compañeros de la primera época del comando. Alberto Rito Lima, los de Vilacqua, que allá está mi amigo de Vilacqua, Pablo Flores, Rubén Maquiavelo, Cristo, Mingo Paleo y tantos otros, ¿no? Que algunos que están acá saben que fueron compañeros que iniciaron esto. Y ahí se conforma, y me contaba mi viejo que les había llegado un mensaje del general Perón donde les decía: no se puede conducir nada que no esté organizado. Y mucho de eso tuvo que ver con el nombre, ¿no? Más allá del comando de organización, ya existía como el COR, los comandos de organización de la resistencia. Ellos se quedan con eso, no se puede conducir nada que no esté organizado. Y el comando tenía una alta disciplina organizativa, necesaria para los tiempos de guerra, porque estábamos en una guerra. Y tenían una característica estos muchachos. Muchos de ellos también surgieron y participaron de un hecho histórico fundamental que parte de la resistencia histórica en dos, que fue la huelga del frigorífico Lisandro La Torre, donde estuvo Brito Lima, donde estuvieron muchos compañeros, mi viejo, muchísimos compañeros. Había otros compañeros también, como Saúl Ubaldini, que estuvo en ese... O sea, que fue la primera gran huelga revolucionaria, que también alentó a los muchachos a pensar en el concepto de nación en armas, porque pensaban en estas cosas, en estos conceptos estratégicos, porque era todo el pueblo defendiéndose contra la privatización del frigorífico nacional Lisandro de la Torre. Estaba el concepto de nación en armas, los que estaban adentro resistiendo, los chicos que desde arriba de las casitas de matadores tiraban con la gomera
Boulogne al ejército, las mujeres que le llevaban comida por arriba de los paredones. Era el concepto de nacional. El pueblo se había empezado a levantar en defensa de un objetivo de Perón, que era defender el frigorífico nacional y Sandra de la Torre. Y de ahí surgieron muchos compañeros. De esa huelga. Alberto Brito Lima estuvo en esa huelga. Y siempre hubo un vínculo del comando con los grandes hechos del sindicalismo argentino. Yo quiero decir esta palabra, quizás los compañeros más formados intelectualmente me puedan corregir el término, pero el comando de organización tenía una característica, y sigue teniéndola y la va a seguir teniendo, doctrinariamente puros. No hay conceptos que no vengan del peronismo. Y los compañeros del comando de organización, cuando se formaban leyendo primero que nada a Perón, a Evita, la doctrina de Cristo, porque somos profundamente cristianos. Y después, si alguno tenía ganas de leer El Capital, se lo compraba y se lo leía. Venían espiritualmente peronistas de niños y se formaban solamente con Perón. No había desviaciones ideológicas. Y no estoy diciendo que en otro lado sí las hubiese. Pero yo estoy hablando del comando de los... Acá ven ustedes o veían que estaba un compañero, Roa, hoy dirige un diario nacional. La mamá de Roa, profesora de historia, y la habían echado, entonces trabajaba en Motores Marelli. Mi padre trabajaba en Motores Marelli junto con otros pibes. De Clarín. La mamá de Roa era profesora de historia. Y voy a contar esta experiencia, que en el comando se multiplicaba por cientos, primero, y por miles después. La mamá, en la clandestinidad, cuando terminaba de trabajar, en su casa se llevaba a los pibes más jóvenes, en el caso de mi padre, a darle clases de historia. Porque hay otra característica de los cuadros del comando de organización, en su mayoría del pobrerío, a lo sumo clase media, vivieron pobres y murieron pobres. Y muchos, o la mayoría, no pudieron ir a la universidad y algunos al secundario. Pero tenían una característica, la autoformación. Cualquier cuadro del comando de organización daba vuelta a cualquier dirigente, a cualquier zurdo, a cualquiera de derecha, a cualquiera de izquierda. Lo daba vuelta intelectualmente. Por una formación profundamente peronista y por una convicción. No hay manera de dar vuelta a un cuadro de comando de organización en una discusión política. No hay manera. No hay manera. Yo, perdónenme si alguno lo toma mal, hay épocas donde los pueblos logran los objetivos. No todos pueden decir en su vida, yo no lo voy a poder decir quizá. El pueblo de San Martín, que lo acompañó en el cruce de los Andes, logró el objetivo de la independencia nacional y del continente. Los muchachos de Forja, que pensaron en un país y dijeron ellos mismos, nos faltó la acción, lograron el objetivo con Perón, lograron su sueño con Perón los muchachos de Forja. Y otros más, los muchachos del comando, junto con otras organizaciones. ¿Por qué? Porque el comando nace con un objetivo. Porque eran doctrinarios también en la acción. Y conducción política dice que las organizaciones tienen que tener un solo objetivo, porque si no son como el sofá cama. Se duerme mal y se sienta uno peor. Y el objetivo era el regreso, con una palabra en mayúscula, incondicional del general Perón a la patria. Y estos muchachos lo lograron. Junto con otros. Pero estos muchachos lo lograron. Y créanme que no todos creían en el retorno de Perón a la patria. Y créanme que no todos querían el retorno de Perón a la patria. Y créanme que algunos, disfrazados incluso de propios, no querían el retorno de Perón a la patria. Y ahí viene otra característica del comando de la organización.
Luchaban contra los enemigos externos o dictadores militares o pseudodemócratas, y también con los enemigos internos, que eran los que promovían el peronismo sistémico. Y por eso, cuando le decían a él, vos sos comando, claro, porque había que también pelear contra los propios, que pensaron que y este viejo se fue y no vuelve más. Porque los más grandes, no me van a dejar mentir, no eran todo el pueblo argentino el que perdió por el retorno externo. Eran algunos argentinos, un gran puñado de argentinos, pero no era todo el pueblo argentino. Fue un puñado de valientes que encontraban, sí, cuando rajaban, y el libro lo dice, las puertas abiertas de los vecinos para esconderse. Pero no fueron todos los que pelearon. Claro que cuando Perón decidió volver, pareciera que todos hubieran luchado por ese retorno. No fue así. Y tampoco todos estuvieron dispuestos a dar la vida como estos muchachos por ese retorno incondicional de Perón a la patria. Porque los muertos del comando no empezaron en los 70, empezaron antes, como Tortuga, Gatica, que murió a manos del Partido Comunista en la plaza, en un acto donde se reivindicaba o se luchaba contra la invasión norteamericana a Santo Domingo. Santo Domingo. Y es asesinado por un grupo del Partido Comunista. Y el compañero Lobato, 18 años, también fusilado. Y el compañero Bevilacqua, también fusilado. Algunos muchachos que ni los propios del comando lo recuerdan, como el compañero Lobato. Lobato se infiltra en una fuerza de seguridad. Es descubierto y es asesinado. Dieron la vida por Perón. Dieron la vida por Perón. Del mismo Alberto se come unos tiros ahí en la Avenida de los Corrales cuando tiene que rajar de la policía. El comando tenía una férrea disciplina. Esta férrea disciplina, como lo indica la foto, estaba acompañada siempre con la alegría. Así como los primeros cristianos que morían en el circo romano con una sonrisa a mano de los leones, estos muchachos sabían que iban a morir, muchos de ellos, o que iban a sufrir, muchos de ellos, o que iban a padecer cárceles y exilio, muchos de ellos, profe, muchos de ellos. Y nunca hicieron las cosas a cambio de nada. Y hay otra característica de los muchachos del comando de organización. Nunca vendieron su militancia. Nunca vendieron su militancia a cambio de cargos. Nunca vendieron su militancia. Muchos de ellos incluso rechazaron las indemnizaciones que se dieron por haber estado presos de la dictadura. Y a veces se identifica maliciosamente a los compañeros del comando de organización con la dictadura militar. Y acá tenemos que decir las cosas como son. Y si quieren les cuento lo que sufría mi viejo y mi familia durante la dictadura. O Alberto, o cualquier compañero del comando de organización. O el Tanito Tatalo, que lo cazan, lo meten en cana, lo largan y durante toda la dictadura militar tenía que volver al trabajo y pasar por la comisaría. Igual que no diera el parte, porque si no lo levantaban y desaparecían. Como tantos otros compañeros, que no solamente los perseguía la dictadura, sino los perseguían otros sectores autodenominados revolucionarios. Nada sin Perón, la férrea disciplina. Yo les quiero, si me permiten rápidamente, leer algo que además después les tengo que regalar a Coco, que va a pintar de cuerpo entero cuál era el concepto y la acción del comando de organización. Estaban en guerra en el año 65. Dice Buenos Aires, noviembre 21 de 1965. Al general de la nación, don Juan Domingo Perón, al general, porque en este momento estábamos en guerra. Estimado general, a la vista del cuadro real de la situación de la juventud peronista, ha movido cursarle
humilde apreciaciones. No sin antes agradecer los términos de la nota que me hiciera llegar días pasados, a la vez que elevamos los más caros deseos de que por su salud física y espiritual. Es notorio que una enjumbre de pasiones extrañas al mismo ser de la juventud peronista se empeñan en negar a la misma su puesto en la lucha, ya incluso con malos procedimientos. No son ajenos a estas maniobras a quienes hemos obedecido en 1964 por respeto a sus disposiciones. Se refiere al operativo Retorno y a sus traidores. En su carácter de jefe único del Consejo Superior Peronista. Pero hoy, cuando llega el momento de reclamar nuestro humilde puesto de lucha en manos, encontramos toda la gama de recursos del dinero y la disociación para impedirlo. Los reales motivos del desacuerdo entre los sectores juveniles no se fundan en distanciamientos personales, sino en profundas diferencias doctrinarias. Detalle de esto puede referirlo a la Escuela Superior Peronista y nombra a Montal Vázquez. Pedro Eladio Vázquez. Mas se equivocaron mucho aquellos que creían que nos iban a manejar con políticas del hecho consumado o el sometimiento a los acontecimientos. Nos creemos tan templados como para imponernos a los acontecimientos, provengan de donde provengan. El objetivo de quienes se hallan encaramados en la conducción era impedir que algún joven llegara a la misma, bajo el pretexto remanido de una anarquía juvenil que ellos mismos procesaron a la fuerza de digitaciones y desparramando dinero. ¿Para qué similitud con la actualidad? Tanto a tirios como a troyanos, pretendiendo quedar bien con Dios y con el diablo. Sin embargo, quienes nos consideraron pan comido, se llevaron el disgusto de una brutal indigestión. Aunque han logrado salvar de la bolsa a los individualistas y a los mediocres, son estos tan inofensivos que a lo único que se reducen es asociarse al vacío que hace la prensa de nuestra actividad. Cualquier similitud con la realidad. Nuestra prudencia y firmeza han logrado imponerse y hoy ponemos a su disposición nuestro puesto de lucha. A la vez, consideramos que la situación aparente de inestabilidad y falta de sedimentación de la juventud peronista debe concluir definitivamente con una organización única y centralizada, donde se funden todas las agrupaciones, las fuertes y las débiles. Acá Coco habla del Congreso de Uruguay. Nosotros, el comando de organización, pone su rótulo y su fuerza organizativa y disciplinada como base para esa gran organización que todos los jóvenes bien inspirados anhelamos, aún a pesar de saber que somos tan fuertes como para no pedir lo que pedimos. Los muchachos del interior aceptan en su totalidad este planteo de organización única y hemos hasta esbozado la fórmula para llegar a la misma. Pero es necesario que este proceso lleve su sello o el de su delegado personal, a través de un proceso sencillo de empadronamiento. Acá explica cómo se votaría y demás. Si el proceso es vigilado de cerca por su delegado personal, creemos nosotros que no puede haber vacíos y que y dice acá, fíjense lo que dice acá, y si alguno se deslizara de cualquier forma, este paso sería la piedra angular en la búsqueda de la estabilidad y perfectibilidad paulatina que elimine la presunción de que hay juventud de salón y juventud de cañón. A nuestro entender hay una sola juventud peronista, la que cumple con entereza y disciplina consciente las directivas superiores. Queremos adoctrinarnos y lo hacemos, no desde ahora, lo mismo que combatimos, no desde ahora, porque hay una sola forma de hacer triunfar la doctrina, aplicando sus métodos de ejecución. General, quisiéramos iniciar, sin ser molestos, con la presente un diálogo más expresivo, a fin de buscar una solución al problema juvenil al que está ligado el destino del movimiento, sin descuidar en lo más mínimo el presente del mismo. Nuevamente, la premura del correo hace que esta comunicación adolezca de la preparada preparación y documentación. Y finaliza la nota diciendo: ya estamos trabajando en algo más amplio y detallado, abarcando todo el proceso del movimiento, en estos últimos 30 días para enviárselo de inmediato. Somos profundamente optimistas y entendemos que los adversarios han visto la inconveniencia de presentarnos batalla. Usted dirá si los aniquilamos o si empleamos la política de Bismarck. A la espera de noticias suyas, nos despedimos con un abrazo sobre el corazón. Juventud Peronista de la República Argentina, por el comando de organización, Alberto Torreta, Alberto Britolino. Esta nota
la disciplina, y aquellos que somos católicos de hace mucho, se hablaba de la infalibilidad del Papa. Los muchachos creían en la infalibilidad de Perón. Era un creer ciego en el hombre que les había dado todo. No se corrían una coma de las directivas de Perón. Y estaban dispuestos a todo por el retorno de Perón. Y si Perón no volvía, estaban dispuestos a dejar la vida. Otra cosa que es admirable del comando de organización es la lógica sindical de su financiamiento, con la misma lógica de los gremios, que nos financiamos a nosotros mismos. El comando se financiaba a sí mismo. Nunca lo bancó ningún dirigente, ninguna internacional, ningún pseudo gobierno momentáneo de esos que había, pseudo democrático, ni ningún milico de turno, como otras organizaciones, que las crearon ellos mismos. El comando lo creó Perón desde la cuna de estos chicos, que después fueron grandes y hicieron la resistencia, y se autofinanciaban. Y los más jóvenes salían a buscar diario, salían a vender rifa, y se autofinanciaban no solamente para la actividad política, porque también hubo que combatir. Y también hubo que cuidar a la compañera Isabel Perón, cuando Perón la envía a la elección, de Mendoza. Para cuidar a la compañera, sí, los muchachos cometieron delitos, tuvieron que robar armas para cuidarla, porque no eran profesionales, eran obreros, que incluso hasta activaban con alguna inocencia, porque a veces se escondían en la casa de un vecino que estaba a 10 cuadras, como si no los fueran a encontrar. Y acá está en el libro, el allanamiento a la casa de mi viejo. Mi viejo escondió las armas abajo de la cama de su madre, porque eran inocentes, porque no eran profesionales en el uso de las armas, y no atacaban a nadie, y no hicieron del homicidio político una forma de lucha, porque ellos no creían en el foquismo de la avanzada de los revolucionarios que iban a estar al frente del pueblo, no. El pueblo debía organizar su propia insurrección por el retorno de Perón, y las armas eran para defensa. El comando nunca hizo del homicidio político una forma de lucha, sino una defensa. Y para cuidar a Isabel, no eran profesionales, no eran patobicas profesionales que iban a practicar jiu-jitsu. El jefe de operaciones de la primera etapa del comando fue mi viejo. Y no solamente se formaban políticamente, sino que se tenían que formar para la lucha, que era la tarea que le ocupó a mi padre. Y eran compañeros, les cuento simplemente una de las batallas, ¿no? Otros saben, hablan de cuando vino De Gaulle, es muy conocida. Hay una poco conocida y no sé cuál fue la causa, pero que me la contaron tantas veces que se me grabó. Que fue de Flores a primera junta. No me acuerdo por qué hecho había que generar la insurrección en ese momento y en ese lugar. Las compañeras fueron con banderas, y hago un parate para nombrar a Alicia, la placa Alicia, que era la banderada del comando de la organización. Fueron con banderas peronistas a cantar la marcha a las puertas de las dos comisarías de la zona, para que los policías salieran a buscarla. Previo a esto, los compañeros más jóvenes habían regado de Miguelito, para que cuando salieran los patrulleros se les pinchara la goma y no pudieran atacar a los militantes. En ese mismo momento, de la boca del sur de primera junta, sale un grupo de compañeros y empiezan a romper las vidrieras, que empiezan rompiendo las vidrieras de primera junta hasta Flores. En el medio, los más aguerridos empezaron a los tiros al aire en el medio de la avenida Rivadavia para que otros más jóvenes tiraran volantes pidiendo el retorno del general Perón. La policía nunca pudo llegar, porque además sabían lo que hacían, porque había convicción, había organización, y una cosa que les había grabado Perón, pero que Alberto Brito Lima también se lo grabó, el deber de vencer. Y estas acciones se hacían los muchachos. No volaban por el aire a ninguna persona. Había que hacer un hecho. El estruendo tenía que ser simplemente daño nunca la vida de nadie. Y
quiero, ya para ir finalizando, cuando los pequeños trabajos escritos del comando hablan de los cadeneros, lo hacen para disminuir, incluso hay un texto que habla de los lumpenes del peronismo, refiriéndose al comando de organización. La opinión, Jacobo Tiberman. La formación de los cuadros del comando era maravillosa. El avance en los medios de propaganda era maravilloso. Serían todos, hoy serían todos youtubers con 100 millones de seguidores. Miren, cuando sale el libro rojo de Mao Zedong y empiezan a entusiasmar a la juventud, los muchachos de comando sacan el libro rojo de Perón y marchaban con esto acá. Cuando los muchachos hablan del uniforme como una herramienta, los muchachos usaban el uniforme en los años 50 y pico, que era una camisa blanca. ¿Por qué? Porque era lo único que tenían. En esa época se usaba la camisa blanca para ir a laburar. Mi viejo tenía dos camisas, un pantalón y dos zapatos, pero estaban uniformados para determinadas cuestiones, como poder ser esta o el velorio del compañero Tortuga. Eran avanzados en las cosas que hacían, eran modernos. Pero cuando caían presos, al lado de un chorro, a los muchachos, a 3 compañeros que caen presos por chinoístas, por delitos ideológicos, lo ponen al lado de otros 3 que habían robado una joyería. Había que identificar a los verdaderos patriotas con los delincuentes comunes. Y los muchachos nunca aflojaron. Yo quiero nombrar a 3 nada más. Pedrito Bevilacqua, Pablo Flores y Rubén Maquiavelo, Alberto Brito Lima primero, como compañeros y a Coco, de las últimas camadas. Una finura ideológica e intelectual pocas veces vista. Compañeros, Pablo Flores, con quien tuve la suerte de convivir mucho tiempo. Maquiavelo. Ahí está. La calidad intelectual y la formación autoinfligida de estos compañeros era terrible. Podían hablar de historia argentina, podían hablar de filosofía, formaban a sus cuadros en cualquiera. A mi viejo le tocó la otra, a mi viejo tenía que prepararlo para la guerra. Arquitectura y urbanismo. Tienes razón. En la arquitectura peronista de Ciudad Vista, por ejemplo, podían hablar de cualquier cosa. Y sabían de cualquier cosa. Y mi viejo, que era simplemente un cuadro de combate, se sentaba a hablar con Pablo Flores, Pablo Vázquez, un intelectual, y podían hablar de igual a igual. Hablaban de geopolítica, cuando la palabra geopolítica en la Argentina no existía. Esos eran los cuadros del comando de organización a los que trataban de lumpenes cadeneros. El ingenio de estos compañeros que no eran... el ingenio de estos compañeros los llevan presos en la movilización, no sé si es la de cuando vino De Gaulle, que Perón les manda una carta y le dice recíbanlo como si fuera yo mismo. Y eso hicieron. Cuando los meten presos cantaban una canción, no los llevan presos ni por chorro ni carterista, los llevan presos por pueblo y peronista, dentro del celular. Inventado. El ingenio del comando de organización, el ingenio popular, porque no traían una cultura traída de Europa como el marxismo, como el socialismo, como esos estudiantes raros, eran de acá. Eran los pobres organizados para la revolución. Yo digo, los muchachos del comando no fueron ni mercaderes ni candidatos. Más allá de que muchos ocuparon cargos públicos y fueron electos por el pueblo, como Bevilacqua, Brito Lima y muchos otros compañeros. Y otros fueron electos en cargos ejecutivos. Los muchachos eran militantes y dirigentes, que no es lo mismo que ser candidatos. Y nunca estuvieron en el famoso MTV, el movimiento todo mediático. Siempre perdieron si de guita se trata.
ellos siempre hablaban de la táctica del agua y de la aproximación indirecta de Lidenhall. Y yo quisiera saber cuántos universitarios saben quién fue Lidenhall. Los muchachos del comando sabían quién era Lidenhall. Y sabían cuál era la táctica del agua. Y sabían que había que golpear en el lugar donde el enemigo estaba débil y nosotros estábamos fuertes. Y sabían que como el agua, si toca de frente con el dique y vuelve, va por el costado, y si no va por abajo, y si no va por arriba, pero siempre pasa. Y no iban de frente, no eran foquistas ni golpistas. Porque hasta en la estrategia de combate eran distintos y eran tercera posición y eran peronistas. No eran ni golpistas, que van de frente, ejército contra ejército y chocan, eso eran los golpistas. Y eran foquistas, eran peronistas, hasta en su forma de accionar militarmente. Ya estamos terminando. A veces nosotros en el gremio nos dicen nuestro secretario general y nos dicen que a veces que somos un gremio dialoguista, otros nos dicen que somos combativos. La verdad es que nosotros no somos ni una cosa ni la otra. Dialogamos cuando hay que dialogar y combatimos cuando hay que combatir. El comando cuando hay que combatir, combatía. Y hay un hecho fundamental. Cuando vuelve Perón la primera vez a la patria, hubo un trabajo de inteligencia. A ver si lo detenían o no lo detenían a Perón. Y a Perón no se lo detuvo por dos factores. Por el comando de organización que estaba armado para la defensa de Perón y que iba a marchar hacia la Plaza de Mayo, hacia el gobierno, si Perón quedaba detenido en Ezeiza, y por la gente de José Ignacio Rucci. Esos dos factores fueron los que impidieron que la dictadura detuviera a Perón y lo mandara de vuelta. Y eso es historia, y eso está documentado, y eso es lo que pasó. Se cagaron todos en las patas porque los muchachos de Rucci y los muchachos del comando de organización, cabezados por Alberto Vitollino, estaban dispuestos a marchar, y acá hay compañeros que no me dejan mentir. Finalmente yo estoy dando las características que están en el libro. La defensa de los símbolos. El comando tenía esa característica, la defensa incondicional de nuestros símbolos. Una de las últimas batallas del comando, de la cual me tocó participar, y a muchos de ustedes, fue cuando viene Madonna a insultar la memoria de nuestra jefa espiritual. No hubo un lugar donde no hubiera una pintada del comando, fuera Madonna. No hubo un cine donde no hiciéramos alguna cagada. Fuimos algunos marchando a la legislatura actual, Consejo Deliberante, a tratar de impedir que se le preste el lugar donde Evita trabajaba. La película se hizo igual, pero obligamos a Rucauf a que salga a decir que había que boicotear la película. ¿Y saben quién fue lo que lo obligó a Rucauf? El comando de organización. Porque se hicieron todos los boludos. Igual los que se hicieron los boludos cuando le cortaron las manos al general Perón. Y eso habla de que el comando no murió allá por los 70. Ese espíritu indomable siguió vigente y sigue vigente. Hablé de la fe cristiana. Me acuerdo que cuando nosotros hicimos una acción por el tema de Evita, lo fuimos a ver a la vieja agrupación Alberto, que nos pidió que fuéramos, allá en San Justo, y nos regaló el libro del padre Castellani. Porque estaba esto de la fe cristiana también en el medio. Y quiero decir simplemente la muerte y los exilios humildes. Los muchachos del comando se exiliaban por acá. No iban a Europa, ni se quedaban a vivir 200 años. Iban al Paraguay, donde se los recibía, se les daba trabajo, gracias a lo que había hecho el general Perón, devolviendo los trofeos de guerra. Y cuando la cosa se calmaba, volvían al combate a su patria, a dejar todo por el general Perón. Muchos de ellos, y lo puedo decir con conocimiento de causa, les iba muy bien en Paraguay. Les iba muy bien, mucho mejor que acá. Pero volvieron, porque había que traer a Perón de vuelta. Simplemente decir un pensamiento, quizá el comando
es una organización dura. Él habló algo. Cuando viene la democracia, ¿qué hacemos? Seguimos duros, peleamos por el retorno de Perón, se nos muere el general. Isabel Conducción cae presa y se exilia, vuelve la democracia y no vuelve. Y ahí debe haber habido, no sé, que lo digan los muchachos, ¿cómo seguimos en esto? Bueno, quizás el comando no podía ser blando. Quizá el comando es duro y no puede ser blando y no puede ser flexible. Yo no lo sé. Pero cuando algunos se preguntan por qué se fue diluyendo la cosa organizativa, no espiritual, sino organizativa, habría que verlo por ahí. Y para finalizar, yo quisiera contar una anécdota de un compañero de guardia que nos invita a la casa a charlar y nos dice: en el peronismo hay muchas agrupaciones, hay muchas ramas, hay mucho esto, pero hay pocas estirpes. Unas son ustedes y otras somos nosotros. Y el comando es una estirpe que no se va a morir por el simple hecho de ser una estirpe. Y me decía mi viejo que la virtud de un peronista es llegar entero hasta el final. Y los compañeros del comando han llegado entero hasta el final. No sé si me explico lo que quiero decir con llegar entero hasta el final. Alberto, yo vi morir compañeros del comando de tristeza, como el loco Horacio Franco, lo vi morir de tristeza, porque pensaron que había sido en vano. Y hoy seguramente nos están mirando desde allá y vieron que no fue en vano. Y para finalizar, yo, si él me permite, porque estoy seguro que esto tuvo que ver su pluma, yo quiero describir lo que es un militante peronista con algo que me llegó de chico, que me lo dio el negro Orbis y que seguro que tuvo algo que ver. El militante. Él no está por un interés comercial, él no se alquila, él cumple, sencillamente cumple. Él sabe lo que es volver de madrugada llevando encima el pupurrí colorinche de cientos de gotas de pintura. A él alguna vez le dolieron las manos arrugadas cuando el frío salió con él y se mantuvo firme a su lado a lo largo de alguna pegatina. Él volvió y vuelve casi siempre tarde, cuando los chicos duermen, cuando ella, su compañera, su esposa, su madre lo está esperando con el plato de humilde guiso caliente y el beso reparador. Y él sabe también de a rato lo que es comer solo porque, bueno, ya es tarde, no vale la pena, quédate en la cama que yo como y voy. A él a veces regresa temprano y los vecinos se asombran de verlo, lo miran, lo señalan con el dedo. Ahí va el peronista. Y lo que ahí va en realidad no solo es el peronista, sino además el militante. Él habla de política en todas partes. Él es el que vende la rifa, el que invita una peña, es el que convoca la charla de doctrina y es el que a veces, digámoslo, hasta llega a aburrir, ya que el que no milita no lo entiende. Lo ve como un personaje, aunque en realidad él no quiere serlo. El militante defiende al peronismo en todas partes, en todo momento, sabe que tal o cual dirigente es un chanta, y lo afirma en la unidad básica o en el sindicato o cuando habla con otro peronista. Pero atención, en las reuniones familiares, en el colectivo o en cualquier lugar que el contra le critica a ese dirigente, saca la espada y pelea. Lo defiende como si fuera un hermano. Y lo hace porque de esa manera está defendiendo al peronismo, dado que al contra poco le importa a ese dirigente. Lo que verdaderamente les duele es el peronismo. El militante compra la tele y por lo general es su madre, su esposa o su hermana quien hace la bandera. A él se le ocurren las consignas. Es el que llega con su orquesta bochinchera individual, bombo, garganta y corazón, y pone ritmo y color en cada acto peronista. Él mantiene viva la fuerza de nuestro movimiento. Él organiza la misa por los caídos, los que fueron como él. Y él sabe, y lo sabrá, que quizá algún día él sea como ellos. El militante es una mezcla de abeja y de juglar que trabaja y trabaja. A veces en voz alta y a veces en silencio, narrando historias, organizando algo, arrimando su granito de arena a esta gran construcción de nuestra patria. Él todo lo hace por amor. Quiere que su pibe se llame Juan Domingo por amor al general. A su piba le puso María Eva, por amor a ella, Evita. O María Eva Isabel porque es la síntesis del amor del general. Si el militante, sí, el militante todo lo da por amor. Y él sabe de la ingratitud. A él lo acusan. Vos andás detrás de algo.
¿en qué curro andás? ¿Y te acomodaste? Él no responde, sigue con bronca, brama, y a veces se enoja y putea, porque él no quiere nada raro. Es más, él siempre pierde si de guita se trata. Es el que compra la rifa, paga el café, viaja, paga el colectivo, se pierde las horas extras. Es el que pone para sacar el volante, para comprar el ferrite, para la brocha, para pagar el local. Y si alguien le pide, él saca y da. El militante es el arquetipo del voluntario. Todo lo da a cambio de la satisfacción del deber cumplido. Es como el hornero que canta y trabaja, construye y canta. Cuando llame a su casa, cuando lo vea en la calle, no pase indiferente. El militante necesita de su afecto, porque él no especula nunca. Y aunque él no lo demuestre, a veces se siente solo, como usted, ¿vio? Y si bien él sabe que usted lo quiere, además necesita un cacho de afecto. Y que de vez en cuando, además, compañero, usted se lo diga. Estos son los cuadros que no vive de la carga por la patria, por Perón y su doctrina hasta la victoria final. Y ahora el autor. No de las palabras del autor. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que yo le decía a mi señora que no esperaba que esto fuera un día demasiado especial, pero se ha transformado en algo más que especial. Algunas presencias entrañables, tomamos nota de algunos. Está el doctor Atilio Álvarez, que fue funcionario de Isabel. Me pareció ver entrar, si no era un fantasma, era Víctor Lupo, ¿puede ser? ¿Está Víctor? Parece Víctor, tucumano, vamos. Hombre del deporte. Está Pablo Hernández, acá. Hay un compañero con el que nos conocemos hace más de 50, hay varios que nos conocemos hace más de 50 años. Yo lo voy a sintetizar a todos en un nombre: Héctor Abelardo Chávez, que está presente acá. Compañero con el que hemos trabajado duramente para hacer el 3 de febrero un distrito modelo, y tantos otros compañeros. No sé si vos lo nombraste a Diego, ¿vino Massiri? Lo vi y lo nombremos. ¿Estás, Diego? Ahí está. Está ahí, vamos. Bueno, un montón de otros compañeros que también nombraríamos, pero nos pasaríamos los minutos que nos quedan. Hay un compañero con el que hemos caminado durante los 7 años de dictadura. Como bien decía Aníbal, nosotros los del comando no nos íbamos a Europa. Para nosotros no estaban las doradas milanesas del exilio, decía Brito Lima. Y caminábamos por acá, que es el compañero Carlos González. Con la FIDE, porque cuando ocurre el golpe de Estado, Alberto releva a su Estado Mayor, fundamentalmente porque la Marina iba a ir a buscar a esos compañeros, y algunos compañeros del Estado Mayor ya habían sido abordados por algo que Alberto definió con mucho amor, cuando algunos acusaban a los compañeros que se iban de traidores o los querían. Y Alberto hablaba de la fatiga histórica. Compañeros que tienen fatiga histórica y hay que dejarlos. Se han ganado un descanso que se merecen y ahora les toca a ustedes. Entonces nosotros, que teníamos 20 y pico de años, fuimos los que lo acompañamos en esos años duros de la dictadura, en donde decenas de compañeros del comando de organización fueron
secuestrados y torturados en las mazmorras de la Marina, porque el enemigo del comando de organización era la Marina. Nosotros nunca nos sentamos con la Marina, ni en Europa ni acá. Nunca tomamos un café con Macera. Y eso es lo que aún no se nos perdona. En el segundo tomo del libro va a estar la crónica de todos los compañeros y compañeras torturados, compañeras que pasaron las peores aberraciones en la escuela de la mecánica de la Armada, compañeros caídos en el pozo de Banfield, en el Vesubio. Ahí está Santiago Bevilacqua. Su padre fue detenido y torturado también. Digo, porque recién me decía alguien que un periodista llamado Larraqui habló hace poco de que el comando organización a la derecha, siempre, ¿no? Así para caracterizarnos. Ninguno de esos pasó por una comisaría ni para sacar un certificado de domicilio. Nosotros fuimos en cana. En los afiches que decían los asesinos de Ezeiza estaba la foto de Alberto Brito Lima. Y después de Ezeiza, Alberto nos pidió a algunos, a los que pudiéramos hacerlo, mudarnos de nuestras casas y sacar a nuestras familias si corrían riesgo. Yo lo hice. Saqué a mi madre de la humilde prefabricada, en la que vivíamos en el Libertador, el 3 de febrero, y nos fuimos a vivir a San Cristóbal, casa en la que Alberto durmió durante la dictadura, en alguna oportunidad. Y esa prefabricada, de la que yo me fui en julio, agosto del 73, a los pocos meses me la prendieron fuego los montoneros. El Gaucho y Salguero, del barrio Libertador. Y en junio del 77, fue una patrulla del ejército a buscarme, pensando que yo vivía ahí. Miren qué paradoja, ¿no? Me la habían quemado los montoneros. Yo descalifico absolutamente el accionar de la banda de mercenarios de los montoneros, pero no descalifico a las decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas que militaron con ellos, porque eran peronistas. Y digo, y en el libro lo sostengo, y esto me ha traído discusiones con algunos compañeros, pero bueno, si no discutimos nos aburrimos. Perón no echó a los montoneros de Plaza de Mayo. En ninguna parte de su discurso dice váyanse. Tampoco los echamos nosotros. Sus mismos compañeros los echaron. Yo lo vi. Cómo las columnas que estaban con ellos, a los que tenían embretados con tacuaras, se le abrían porque ellos no habían venido a putear al general. Y ellos entraron a la plaza gritando: vea, 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 que manga de boludos, votamos a una muerta, a una puta y a un cornudo. Y eso me lo dijo el hijo de Sebastián Borro a mí, que estaba en la tendencia en ese momento, el hijo de Sebastián Borro. Y Sebastián Borro en ese momento era crítico de Perón. Está en todos los diarios. Es antipático decirlo, pero hay que decirlo, porque Sebastián Borro fue un prócer de la resistencia. Pero la fatiga histórica le llegó a todos. Y el hijo de Sebastián Borro me dijo, me contó cómo fue eso, que cuando él empezó a escuchar esa canción. Entonces, digo, empecé por el final, pero me parece que no hay mucho que agregar a lo que dijeron Pablo y Aníbal. Bueno, yo tomé nota de algunas cosas. Un mes antes de que aparezca en mi libro, apareció un libro que es de Juan Pedro de Naday, un muchacho que nació en el año 86. Escribió un libro excepcional sobre el comando de organización. Un libro que tiene los rigores de la historia, como mi libro. Mi libro está escrito como se debe escribir un libro de historia.
desde la heurística, que son los documentos, y la hermenéutica, que es la interpretación de los documentos, y el revisionismo, que es la escuela fundada por un liberal, Adolfo Saldías, para responderle a la historia escrita por los vencedores de Caseros. Y esto lo digo en esta casa, porque hay una obra escrita, diría Mitre, desde los nobles odios. Cuando Saldías le dice, mire, yo fui a buscar a las afueras de Londres, a donde vive Manuelita, los baúles para escribir las historias de la tiranía sangrienta de Rosa, y me encontré que Rosa fue patriota. Y Mitre le dice, sí, pero hay que conservar los nobles odios. Bueno, nuestro libro está escrito desde ahí, desde Juan Pedro de Naday también está escrito desde ahí. Y si bien la historia masivamente nos ha invisibilizado desde la política, desde la cátedra, desde la literatura, desde la investigación, desde el cine, desde las artes, de donde han podido, hay patriotas como Pablo Hernández que han quebrado una lanza por nosotros y ha dicho, cuando nadie lo decía, la significación histórica y patriótica del comando de organización, como también lo hizo Pablo Ansaldi, que hoy no está acá, pero que tuvo el coraje de hacerlo, y el profesor Lucero, que sí está, que supo defenderlo, con un profesor al que hoy conocí, y laburamos hace 20 años juntos en la Universidad de 3 de Febrero, y yo no lo conocía personalmente. Pero hay que decirlo esto, hay que decirlo, porque yo le agradezco mi libro, en la primera página está, le agradezco mi libro a dos catedráticos de fuste, como son Samuel Amaral y, bueno, mi memoria a veces me falla, Galasso, Norberto Galasso. Yo a Norberto lo visité muchas veces, su casa en la calle Asamblea, y le expliqué lo que era el comando de organización. Y él me dijo, ese libro lo tiene que escribir usted, Zurra, porque nosotros, desde la burguesía, no vamos a tener el prisma que tiene usted, que se crió en una casa prefabricada y que vendía leche cuando tenía 9 años por la calle. Yo vendía con la vaca, Pocho, no como vos que vendías en el carro. Yo vendía, ordeñaba el pie de la vaca. Y a mí me dolió mucho cuando Norberto publicó la obra de Perón y nos sigue ubicando al fondo. Más a la derecha no nos puede poner porque nos caemos del libro. Y yo digo, ¿qué es la derecha? ¿Qué es la derecha? El liberalismo. El liberalismo. Bien, ahí está. De Rivadavia, si arrancamos de la historia, fundador del liberalismo, con los directoriales y con los unitarios. Eso es la derecha. Hay una derecha económica, ¿no? Representada por Martínez León, por Aleman, por Alzogaray, por los terratenientes. El comando de organización, ¿qué tiene que ver con eso? Y hay una derecha ideológica, que es la derecha que adhirió al eje en la Segunda Guerra Mundial, de muchachos nazis. Miren, yo les voy a mostrar una cosa, porque las cosas hay que aclararlas, ¿no es cierto? A ver, foto de tapa, no, esto es, a ver, para un cachito. Ya llegamos. Ahí ven la revista Gente, que puede ser la tapa de sus Jiménez de Shock. No para otra clase. Para que no sé cómo salir de acá, porque a mí me metieron acá. Ya, no sé cómo. Salgo de acá. Ahí está. Entonces acá está. Acá está el desfile del 21 de mayo del 73. En el cementerio de Flores. Ahí está Coco Zurra. Ese que está ahí. Este que está acá, Norberto Neumann. ¿No? Está muy guapo ahí. Sí, mejor. Ese que está ahí dirigiéndonos es Chuzo Correa. ¿No vino Chuzo?
No, no vino. Estamos con camisa kaki. Ustedes van a ver ahí en el bolsillo que tenemos algo que recién les mostró Aníbal. La doctrina. La doctrina peronista. Ah, Entonces dijeron que esa era la camisa parda de los nazis, con la que desfilaban los nazis. Entonces yo en mi libro le publiqué, está en mi libro publicada. Yo soy de oficio gráfico, yo soy troquelador, ese es mi oficio de base. Y cuando yo me integré al comando de organización, trabajaba en el taller de Gamberini Cao, Rossetti 119, Chacarita. Y este que está acá es Coco Zurra. Y esa es la camisa con la que yo desfilé. No desfilé con una camisa nazi, desfilé con la camisa obrera y proletaria, la camisa de los colectiveros, de los mecánicos, de los carpinteros, nazi las pelotas, peronistas. Bravo, compañero. Ahora, se lo explicaba el otro día a un alumno, si juega el Manchester con el Bayern Múnich, yo quiero que gane el Bayern Múnich, pero porque el Manchester representa un estado que tiene ocupada la tercera parte de la Argentina. El pueblo argentino es antibritánico, no es pro-alemán, es antibritánico, se alineó en contra de los ingleses, porque cuando ocurrió la Segunda Guerra Mundial, todo el país, los ferrocarriles, los teléfonos, no se lo voy a decir a ustedes porque ya lo saben, todo el Banco Central, todo estaba en manos de los ingleses. No es que el pueblo estaba, los santiagueños, los correntinos, los tucumanos, eran todos pro-nazi. No, estaban en contra de los ingleses y fueron los primeros que se alinearon, los provincianos, cuando hubo que salir a defender a la patria en Malvinas, los correntinos. Entonces, ahí se explican algunas cosas que los intelectuales como Larraqui y Galasso insisten en confundir. Bien, se me desordenó esto porque yo no esperaba... No, yo no esperaba una presentación tan rica como la que hizo Aníbal y como la que hizo Pablo. Entonces ya lo dijeron ellos, ¿para qué lo voy a repetir yo? ¿No es cierto? Ahora vamos a poner la foto. Bueno, lo que quiero decir que, por ejemplo, la documentación que hay en el libro, hay más de 300 imágenes, entre fotos y documentos. Lo que yo necesité es fundamentar la anécdota, buscar un documento que valide la anécdota, porque sabíamos por anécdota, por ejemplo, que el comando había hecho una marcha a Luján en un momento, de jóvenes peronistas. Investigando, me encuentro en libros, en diarios, en revistas, que sí, que creo que en noviembre, el libro lo dice bien, del año 64, no, septiembre del año 64, el comando de organización hace una marcha a Luján. Salen 2.000 compañeros de Liniers y llegan 5.000, porque distintos compañeros se fueron sumando y la gente se sumaba. Los católicos se sumaban a la marcha y ahí los compañeros reclutaban. ¿De dónde sos? Y yo soy de Morón. ¿En qué parte de Morón? Y yo vivo en Castelar. Bueno, vení, Pichirichi, acá tenés. Reclutando. Septiembre de 64. 11 años antes de que la Iglesia Católica organizara su primera marcha juvenil a Luján. A Luján. Somos peronistas, vamos a Luján a pedirle a la Virgen que vuelva. Que vuelva al general. Esa era la consigna. Y ahí está Pedro Bevilacqua, tu tío, desfilando con la bandera, un pibe, desfilando con la bandera, en esa foto. En esa marcha, un joven militante del Comando de Organización de Ramos Mejía, llamado de apellido Bendini, que llegó a ser general del ejército argentino, comandante en jefe, y fue el que bajó el retrato
del tirano Videla por orden del presidente de la Nación. Qué paradoja la de la historia, ¿no? Yo no sé si Kirchner sabía que le estaba dando una orden a un hombre del comando de organización. Resulta que un día le hicimos un homenaje a Pedro Bevilacqua en el Instituto Perón, donde estaba Lorenzo Pepe. Y entonces vamos ahí, todos los muchachos, todo esto, se nos sentamos en una mesa, Andresito, Pedro, otros compañeros, gente que yo no conocía y yo, 8 o 10 personas en una mesa. Al lado mío se sienta un hombre, y trato muy afable con los compañeros, y le dice a Andrés, este hombre, por poco vos no fuiste jefe de unidad táctica mío. Pasó. En el libro está la foto. Entonces le pregunto yo a Andrés después, che, ¿quién es este hombre? ¿Cómo quién es? El general Bendini. ¿Este es Bendini? Sí, vení. Che, te presento acá, ¿no? Compañero, es un poeta, pero decile ese poema que me gusta tanto. Andrés era así, te pedía poemas, bueno. Digo, caracterizados militantes, recién lo vimos a Roa. En el libro cito el libro, el número de ejemplar y la página en la que los montoneros en el descamisado dicen que gran parte de la generación dirigente actual, año 73, pasó por el comando de organización. Hay que decirlo, nos guste o no nos guste. Esto yo sé que a muchos no les gusta, pero la verdad, los que investigamos tenemos que decir la verdad. La mía es una biografía, no es una biografía tan objetiva ni tan científica como la de Naday. Es una biografía apasionada y estoy orgulloso de haber podido escribir esa biografía apasionada porque yo los quiero a los compañeros. Yo los he visto sufrir. 628-2367. El único que tenía teléfono era Cachi en Morón. Y todavía lo recuerdo. Con ellos lloré la muerte del general. En Bartolomé Mitre, el 3308, Bartolo. Con ellos lloré. En esos días, porque el velorio duró varios días, entre que se lo empezó a velar y después se hizo el sepelio, pasaron varios días, y nosotros íbamos y veníamos de Bartolo, íbamos a la fila, llevábamos mate cocido. Llovía. Y en esos días, en un momento en la cocina de Bartolo, coinciden Alberto con el Pampa, el Loco Tiki, y yo no me acuerdo si estaba Carlito de la Villa o el Indio Moser, que eran dos compañeros de la matanza. Y Alberto dijo casi como en una oración, dijo, la consigna ahora tiene que ser viva Isabel Perón. Y a mí me quedó dando vueltas eso. Yo no soy un buen poeta, no soy un buen escritor. Me expreso escribiendo. Y sé que no soy un buen escritor porque he leído a buenos escritores y sé la diferencia que hay. Pero yo, pasado el velorio de Perón, Carlitos, te acordarás, hicimos la primera reunión de jefe de unidades tácticas. Jefe de los distritos. Yo era jefe de unidad táctica 3 de febrero. Y yo, antes de que empiece esa reunión, le leí a Alberto un poema que yo había escrito. Un poema que dice, desde las entrañas de la historia misma surge una voz. ¡Viva Isabel Perón! No es una consigna más, es un sentimiento hecho doctrina y acción. En él se cristaliza la fuerza de mi raza, la mística y la praxis de nuestra religión, senderos de mi patria, azules infinitos, este es mi pueblo y su grito, ¡viva Isabel Perón! ¡Viva! Yo se lo dije y Alberto se emocionó mucho y entonces se lo dije así, se lo leí.
se emocionó mucho y me abrazó. Yo nunca lo publiqué ese poema. Pero yo cada vez que voy a un acto voy preparado para decir algo, por si me piden que hable. Y el otro día fuimos al acto de presentación del libro de Diego Masieri, ahí en el Palacio Quintana. Balcarce. Balcarce, René. Palacio Balcarce. Palacio Balcarce. Bueno, de Avenida aquí. En la calle Quintana. Estaba ahora mismo. Quintana 161. No está acostumbrado a los palacios. Yo soy palaciego. Y yo dije, si me llega a decir Diego, me llega a decir que diga algo, que digo. Entonces, exhumé ese poema Muy bien. y dije, bueno, si tengo que decir algo. Y al final Carlito pidió que dijera algo. Ahora le vamos a repartir unos volantes, porque nosotros, con unos 8 o 10 compañeros ex militantes del Comando de Organización, en el año 21 le hicimos una nota al presidente Fernández pidiéndole que se ponga el busto de Isabel Perón en la Casa de Gobierno, como ordena el decreto 1872/2006 de Néstor Kirchner. Sí, señor. ¿Qué dice? Que pasados 2 años de su mandato, un presidente no dice que tiene que haber muerto, ni nada. Un presidente, un expresidente, tiene que tener su busto en el patio de los bustos. Bueno, nosotros hicimos esa nota, juntamos firmas, cerca de 1000 firmas, adhirieron, entre ellos la sobrina de Isabel, el mismo Dieguito Masieri, Víctor Lupo, que está acá presente, un montón de compañeros que están acá seguro que han firmado, y se la llevamos, nunca recibimos respuesta. Para machacar sobre el tema, dejé 2 notas en el Instituto Patria y una nota en el Senado de la Nación dirigidas a Cristina Fernández, tampoco obtuve respuesta. Y finalmente dejé una nota al presidente del bloque de diputados peronistas, Máximo Kirchner, tampoco obtuve respuesta. Un año después de que nosotros hicimos eso, el compañero secretario general de Judiciales, Piumato, en la CGT le pidió, desde la tribuna de la CGT le pidió al gobierno nacional que instalara el busto de Isabel en la Casa de Gobierno. No aludió a nuestra nota, no importa, capaz que no estaba enterado. Bueno, lo que hicimos nosotros fue inmediatamente mandarle una nota a la CGT para que el busto de Isabel Perón esté en la CGT. ¿Por qué no está el busto de Isabel Perón en la CGT? Que es la que sancionó la ley de contrato de trabajo. Esteban Rolando, el Pampa, presidente de la Unión Ferroviaria, fundador de la Juventud Peronista y del Comando de Organización en La Pampa, destrozado por la Marina en el año 76, me dijo, esta mujer, por Isabel, usa las polleras tan largas para que no se le vean los cojones, porque lo que hace, bueno, ella fue la que presentó, y sin embargo, le mandamos la nota a la CGT y tampoco nos contestaron. 1, 2, 3, it's time to... Porque nosotros vimos a Isabel Perón ya en octubre del 65, cuando llegó acá. Ya en el 64, Alberto la había conocido en la residencia de Naval Manzano, el 17 de octubre, quinta de Perón, y había visto la lucidez, las opiniones de la señora. Por eso en el 85, cuando Isabel vino, nosotros le cantamos, aquí estamos, señora. Como 20 años atrás, los muchachos del comando, para lo que usted manda, somos todos del comando y nada no va a cambiar. Somos las 20 verdades, como dijo el general. Bueno, a ver, no lo quiero hacer tan larga, ahora vamos a servir unas pisetitas, unos vinitos arriba, Fundamental. unas coquitas, coca de la que se toma, no de la otra. Quiero decir algo para terminar. Pablo Aníbal se preguntó, después de muerto Perón se habrán preguntado cómo seguimos.
seguimos porque Alberto levantó una bandera. Alberto fue claro. Levantó la bandera de Isabel. Fue claro. Bueno, en aquel momento Isabel era la sucesora institucional de Perón, en el 74. Pero cuando viene el golpe de Estado, viene todo lo que viene, vuelve la democracia, nosotros volvemos a insistir con Isabel. No como candidata, no, como bandera. Era la bandera de unidad que el peronismo necesitaba. Y los peronistas no lo vieron eso. Isabel no quería ser. Y Alberto supo comprender de que era la bandera que el movimiento necesitaba. Bueno, voy a pasar rápidamente algunas fotos para que ustedes... A ver. Bueno, acá hay una foto importante, ¿no? Que casi seguro alguno de ustedes la conoce, esta foto. Alguno la debe haber visto. Bueno, entonces, está documentado esto que les voy a decir. Este que está acá es Juan Molina. Este que está acá es el hermano Juan Molina. Este es Puente, no me acuerdo el nombre ahora. Por acá está Pivida, también, que se reconoce. Toda la documentación histórica reconocen a todos estos compañeros. ¿A qué no reconocen es a este compañero? Este que está acá, ¿lo ven? Este que está acá. ¿Quién es ese compañero? David Luján Duarte. Compañero que el 17 de octubre trabajaba en las barracas de Avellaneda, y Francisco Durruti, el anarquista famoso, sobrino de Buenaventura Durruti, anarquista español fusilado el 20 de noviembre del 36, el mismo día que fusilaron a José Antonio. La República lo fusila a Buenaventura Durruti. Este sobrino era el delegado de los barraqueros de Avellaneda y viene y le dice a todos: tenemos que irnos a la plaza porque metieron preso al coronel. Vamos, todo el mundo a la plaza. David estaba ahí celebrando su cumpleaños porque David nació el 17 de octubre del año 30. Entonces se fue a la plaza. Y ahí está. Y está documentado, en el libro está. Los periodistas que lo reconocen, los periodistas que lo mencionan, está la foto de la revista Eñe, donde se publica. Digo, el día de la fundación del peronismo, había un hombre ahí que 10 años después iba a ser uno de los fundadores del Comando de Organización. Bien, sigamos con las fotos. A ver. Junta consultiva. ¿Lo ven al murciélago? ¿Quién está al lado? Alicia Moró de Justo. Alicia Moró de Justo. El apellido Moró, que sigue usufructuando los votos peronistas, estaba ahí aplaudiendo los fusilamientos y los bombardeos a cielo abierto. Ahí está, de gorrita blanca, Pablo Flores, en el medio Alberto Brito Lima y a su lado Rubén Maquiavelo, que es el creador de una consigna, esto confirmado por varios compañeros periodistas, investigadores, creador de una consigna que todos conocemos. Incluso Diego escribió un libro con esa consigna. Ni yanqui ni marxista, peronista. ¿Por qué? Porque el 1 de mayo del 65 se hizo un acto en Plaza 11, en donde habló Alonso. Cuando llegaron, los compañeros encontraron que en el escenario estaba las chicas con banderas radicales y chicas con banderas comunistas. Porque era el actor de los trabajadores, somos todos hermanos, más que hermanos. Subieron la del comando, encabezada por la flaca Alicia, le dieron la salsa y pusieron la bandera argentina y la bandera peronista. Eso le costó a Alicia que le pegaran 5 tiros contra el monumento de Rivadavia, y eso quedó renga para toda la vida, Alicia Fernández. Y como Alonso no quería nombrar a Perón, y como los comunistas gritaban unidad, 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 Maquiavelo lanzó la consigna ni yanqui ni marxista.
peronistas, que después se adueñó, como corresponde, todo el peronismo de esa consigna. Bien, acá está el diario La Prensa de cuando balearon a Alberto, el mismo día que detienen a Enver El Cadri, trabajaban juntos en un periódico llamado Trinchera, y este diario, que es del 27, a ver... No, perdón. Esto es otra cosa. Esta es otra cosa que hay que decirla. Y que es un descubrimiento para el libro también. 27 de marzo sale el diario La Prensa que fue atacado un puesto de la aeronáutica en Ciudad Evita. El hecho empezó la noche del 26. Y ahí, en esa movida a la que se opusieron a Brito Lima y algunos compañeros que estaban con él, en el libro están los nombres, y Becci Fortunato, que después fue la mujer de Rulli. Ese asalto lo hicieron Rulli, el petizo Espina, Enver El Cadri, Felipe Vallese, los hermanos Rearte, toda la plana mayor de la Juventud Peronista con brazaletes. Y Alberto le decía, están locos ustedes. Si caen en cana, caen todos juntos. Y además, Alberto les decía, no podemos enfrentar militarmente al ejército. Hay que enfrentarlo en guerra de guerrillas. Y esto lo cuenta Rulli en un libro que se llama El guerrero de la periferia, escrito por un tal Saavedra, que Rulli, preso en Magdalena, cuando ocurren los sucesos de azules y colorados, ve desfilar los tanques, los camiones Unimog, las tropas, todo durante horas y horas y horas, y Rulli dice, esto es el poder. ¿Cómo pretendíamos enfrentar a esto? Bueno, y hay un hecho que nunca a mí me lo explicó nadie en el comando, pero que lo descubrí yo. Esto ocurre el 26 de marzo del 60, el día que matan a Tito Bevilacqua, que estaba haciendo la colimba, que era un militante de Ciudad Evita. Raras las coincidencias, ¿no? Demasiadas las coincidencias. Bueno, no quiero tampoco ser intrigante, pero cuando descubrimos algo los historiadores, tenemos que decirlo como corresponde. Acá está, cuando se inicia el Conintes. El Conintes se inicia el 14 de marzo del 60. Y se nacionaliza durante toda esa semana. Si Tito Bevilacqua no fue el primer asesinado del Conintes, fue uno de los primeros. Y es, sí, oficialmente, el primer mártir del comando de organización. Acá está Tito. Le decían Foforito porque era una luz. Un tipo rapidísimo. Acá está esto es cuando lo balean a Alberto. Acá el diario dice Alfredo Brito Lima. Esto es el 8 de agosto del 61. Y dice, bueno, que cuando van a la casa de Brito Lima, dice, un minuto más tarde la policía llenó la casa de Brito Lima, donde se incautaron 2 kilogramos de ácido sulfúrico, caño galvano, todas estas cosas, mirá si las ibas a tener en tu casa, para ir a la preparación de carcadas, y una carta del ex dictador prófugo, fechada en Madrid, misiva, en la cual lo felicita por la publicación del boletín que antes citamos, Trinchera. Bien, acá está la marcha que ya vimos, el Cementerio de Flores, acá está Coco Sur, el día que Coco se murió. Esta es otra foto que es un ícono. Esta es una foto con la que Fabio cierra su Sinfonía del Sentimiento. La saqué de ahí esa foto. ¿No vino Didi? Y se la mando a mi compadre, el padrino de mi hijo, Víctor Leguizamón, militante de 3 de febrero. El comando, el mandril. ¿Y dónde sacaste? Toda la película de Fabio, todos los canales de YouTube. Bueno, este que está ahí es Víctor Leguizamón. Este que está ahí es Cheri, el hermano. Y después están Macana, el Tano, todos los muchachos de la barra de profesor. Quiere decir que cuando se inicia el peronismo en la Plaza de Mayo, las patas en la fuente, había un hombre que después iba a ser el comando de organización.
Y el día que volvió Perón, que Perón juró que se cerró la tragedia, cuando recuperamos la democracia, esa es una democracia recuperada, y no otras porquerías de algunos que se dicen que son los padres de la democracia. Esa democracia de 18 años de lucha, ahí en esa foto hay otro hombre del comando de organización, y discúlpenme, debe haber de otras agrupaciones, pero yo lo digo con orgullo esto, ¿no? Bueno, a ver, ¿qué dice acá? Dice lío acá. Hablando de café con macera. No, con macera no. A ver, espera que... En torno a la democracia. Ay, Dios. Acá está. Bueno, acá ya lo vimos, el Mono Torreta, Luis Sayos, gran militante. Miren, miren las caras. Este es Ricardo Roa, periodista. Ese es Luis Capomás, el chiquitito. ¿Eh? Luis Capomás. ¿Quién? Ese. Este, Luis Capomás. Luis Capo Más. Masi. Luis Capo Masi. Bueno, yo todas esas cosas no las sabía, ¿ves? Y este que está acá, Marcelito de Matadero, me dijo. Creo que el pollo. Bueno, ahí está Alicia Fernández, la querida flaca Alicia, en Plaza de Mayo el día que vino de gol. Bueno, yo les estoy mostrando algunas fotos, y esta es una pintada. ¿Se entiende lo que se dice? ¿O hay que traducirlo? Así que bueno, por mi parte nada más. Tenía mucho más para decir, pero no quiero tampoco abrumarlos. Hay una foto de tu padre, Jorge, en la huelga ferroviaria del 61 en Villa Lynch, y yo lo detecté a él en el libro. Está señalizado y todo. Jorge Martínez, hijo de Luis Martínez, un hombre al que le allanaron más de 30 veces la casa a lo largo de la resistencia. Los vecinos de Villabó decían que cada golpe de todo que había, los milicos iban primero a la casa de gobierno y después a la casa de Martínez. Y en la última dictadura, Jorge, este Jorge que está acá, don Luis, y otro compañero que vivía enfrente de la casa de ellos, Antonio Zielinski, fueron detenidos por montoneros, porque un montonero que cayó, el Colorado, bueno, no voy a nombrarlo, no hace falta, porque está muerto, y con esto me alcanza con decir esto solamente, los denunció como que ellos eran los montoneros. Entonces lo fueron a buscar y le dieron máquina. Y le dieron, hasta que ocurrió una especie de milagro, porque era tal la tenacidad con la que don Luis defendía su peronismo, diciendo yo nunca fui peronista, decí la verdad, yarará, le decía al Colorado, que de donde estaban detenidos llamaron a la comisaría de Villaboy, esto me lo contó doña Elina, tu mamá, llamaron a la comisaría de Villaboy, y ahí debe haber atendido el cabo González, no sé, alguno, el cabo Pérez. Entonces cuando le preguntaron, él dijo, no, Martín es montonero, no, Martín es peronista, no conozco el barrio. Y eso le salvó la vida a los compañeros. Cuando yo lo volví a ver a don Luis, con lágrimas en los ojos, me mostró las cicatrices, y lo primero que me dijo fue, no delaté a nadie. Bueno, está en el libro. ¿No quería decir algo? Quiero contar algo de los allanamientos que teníamos. Por lo general, mis papás nos echaban de ferrocarril. Cada vez que había un problema, nos echaban y era torneo, se obligaban de torneo. Y cuando había allanamiento, los vecinos, yo vivo en un barrio de una grandísima periferia italiana, Villagotti es la Italia chica, le decía. Y los vecinos iban a poner el colectivo y decían, no, Luis, no vaya porque está esperando la policía. Y una vez, un policía de civil, creo que era coordinación penal, le dice a don Arcángelo, ¿sabe dónde vive don Luis Martínez? Vive ahí. Y después este vecino, cocinero del Duche, un hombre muy vinculado al Duche, lloraba y le decía a mi papá, Luis, loco de mierda, yo le dije a esos hijos de puta que dónde vivíamos y te vinieron a buscar. Y cuando viene el general Perón, don Arcángelo había fallecido. Y mi papá lloraba y decía, yo lo único que lamento es no compartir esta alegría con don Arcángelo.
ordene el pensamiento. Primero, creo que no te van a contestar nunca esa nota, y lo voy a poner entrecomillado, los compañeros de la CGT, el cual conozco al compañero Torreta, un gran compañero y un gran dirigente, porque lamentablemente todavía ellos tienen que seguir pagando las culpas del derrocamiento de la señora de Perón. Eso como primera medida. Como segunda medida, parafraseando lo que es el cristianismo en relación al comando de organización, que siempre fueron mis amigos de la zona de Morón, de Ituzaingó, y que también lo he conocido a Alberto, digo como le decía el Señor a nosotros los cristianos: donde esté el comando de organización, van a estar los peronistas tratando de proclamar la doctrina. Muchas gracias. Nosotros en el año 83, en la elección que hubo en el país, también con la agrupación 18 de marzo, llevamos la consigna de Viva Isabel Perón como un eje de la campaña en esa elección. Así que, y otra cosa más, con respecto a revisar la historia. ¿Por qué siempre, como dijiste vos, tenemos ese sentimiento antibritánico? Porque no hay que olvidarse que un siglo para atrás, nuestra república hermana, donde el general ha hecho un viaje para devolverle los trofeos, también fue destrozada porque iba a ser la potencia del siglo XVIII en la terrible vergüenza de la guerra de la Triple Alianza. Así que... Bien, compañero, gracias. Si te tomaste la foto del desfile cuando vino la compañera Isabel en Aeroparque. Fue un desfile grandísimo, si te acordás. Esa foto está en el libro. Ah, ¿está en el libro? Sí. Yo a los muchachos de comando, eso lo sabía Alberto, cuando vino Isabel yo tenía 12 años y estaban los muchachos parando en el Hotel Sextil en Turmillón, Mar del Plata. Sí. Y como yo veía movimiento, entonces un día, ¿qué pasa? Que el hotel estaba vacío. Entonces me mando así, abro las puertas y ahí encuentro a los muchachos que acompañaban a Isabel Perón, con fusible. 12 años. Bien, querido. Un aplauso. Compañeros, compañeras, dos cosas. Una, el apoyo al Coco implica comprar el libro del Coco. Así que, poniendo hasta la danza, no, hay, tanto está expuesto, a mí me encanta vender esto, el libro último como los anteriores libros, así que pueden acceder y después de sacarse la foto, firmar, darse besos, abrazarse, añorar, todo. Primer piso tenemos brindis y peseta. Así que compañeros, compañeras, un placer, esta casa es suya.